Todavía ni llego. Hola, bienvenidos a la caja Arte y Arquitectura. Estamos transmitiendo en Facebook. Vamos a empezar nuestro lindo podcast con The Plantae. Nos hace que vamos a empezar a grabar un segundo. Todavía no sale la notificación. Ya estamos. Ya estaba grabando esto, ¿no? La señorita Karim. Bienvenidos a la caja Arte y Arquitectura en una nueva transmisión. El tema de hoy es The Plantae, acompañándonos la bella Karime. Hola. Y contamos con la participación de Pepe Hola, ¿qué tal? y Arturo. Hola. Ellos son The Plantae. Ay, qué menso. Deme un segundo, voy a hacer tiempo. Tengo que hablar. Hola. La semblanza. Es que. Ya. Sí, nos escuchamos bien en Facebook. Sí, pero es un poquito Bueno, de tiempo. estamos. Ya la tengo, ya no la tengo. Bueno, voy a presentar a C Plantae, perdón. Problemas técnicos. C Plantae es una empresa social dedicada al tratamiento sustentable de agua contaminada en comunidades rurales, áreas naturales protegidas y zonas urbanas. Asimismo, ha desarrollado proyectos de restauración de cuerpos acuáticos en la cuenca del río Zaguapan-Atoyac. Su trabajo ha sido reconocido nacional e internacionalmente por ONGs, dependencias gubernamentales e instituciones académicas como el TEC de Monterrey y la UNAM. Entre los reconocimientos más importantes destaca el Premio Estatal de la Juventud Puebla 2015 y el Premio Mérito Emprendedor 2016. Asimismo, el reconocimiento como uno de los 485 poblanos distinguidos, pero eso es para uno específicamente, no creo que para ese Plantae, ¿sí? Para uno, ese nada más. Otorgado por el Gobierno del Estado. El Premio Nacional de la Juventud 2016, otorgado por la Presidencia de la República. El Premio Innovación para el Desarrollo Sostenible 2015, otorgado en Costa Rica por el INGAE. Y Business School y el Premio del Agua 2016, otorgado en Argentina por el Banco Internacional de Desarrollo. Actualmente, esta startup es reconocida como una de las más innovadoras de América Latina y el Caribe en temas de manejo y conservación del agua. ¿Listo? Mira, sigo leyendo la conversación. Bueno, eso se Plantae, pero Así es es. el speech Es el speech. chingón que da, ¿no? Pero ya en serio sí que es el Plantae. Algo más digerible, ¿qué es lo que hacen? Sí, para los que no Para los entendemos. mortales, Pues, ¿qué es lo que hacen? Nosotros lo que hacemos es limpiar el agua sucia a través de utilizar organismos vivos como plantas. Parece que como chino. Un palumpas. ¿Como cuáles? Un palumpas, los de Willy Wonka. No los conozco. ¿Los de Willy Wonka? No, les quedó mal. Ok. Pero nosotros no utilizamos eso. Utilizamos plantas acuáticas y lombrices. Y obviamente una gran comunidad de microorganismos. Entonces, entre todos ellos van limpiando el agua sucia. Agua desde una lavadora, de un lavabo, de una zona de lavado, de la excreta, por ejemplo, de los excusados, o incluso de algún tipo, cierto tipo de industrias. Y sé que me vas a bofetear por la pregunta que voy a hacer, pero ¿para qué sirve limpiar el agua? Bueno, creo que justamente deberíamos, El claro, paradigma. creo que es una muy buena pregunta porque a veces es que sí, ¿no? Nos podría parecer muy Sí, lógico. o sea, yo sí lo entiendo, pero hay mucha gente que no entiende que es muy necesario limpiar el agua. Claro, hay mucha gente que no se da cuenta del verdadero problema de que estemos todos los días emitiendo contaminantes al agua. Entonces, parecía algo muy lógico, pero justamente cuando empezamos a desmenuzar las cosas, este tipo de preguntas empiezan a tener sentido. El agua es uno de los recursos, Es vida. es vida, es el recurso vital, es prácticamente el recurso a partir del cual se formó la vida, y sin ese recurso, pues no existiría nada de lo que existe. El agua no es un recurso que esté limitado a la tierra, es un compuesto que se encuentra prácticamente en cualquier lugar del universo. Antes se pensaba que el agua estaba más limitada al planeta Tierra, pero ahora sabemos que hay agua en la Luna, en Marte, en los anillos de Saturno, ¿no? Plutón, en algunas lunas de Júpiter. Entonces, la verdad es que es uno de los compuestos más maravillosos que existen, y hay que cuidarlo, hay que preservarlo porque en la Tierra es limitado, es decir, tenemos cierta cantidad de agua, la mayor parte es salada y una muy pequeña parte es dulce, y de la cual tenemos que abastecernos 7,000 millones de cabrones, ¿no? Y de cabronas en todo el mundo. Claro, y los que vienen, ¿no? Para 2050 seremos unos 9,000, 10,000. ¡Paren! O sea, sí.
Sí, párenle. Paren tantito, vean Compren Netflix, Sí. jueguen videojuegos, no sé. Dejen de reproducirse, por Dios. Pues sí, un rato. La verdad es que sí le vendría un poco bien a la tierra. Claro. Yo a modo de chiste siempre he dicho, es título personal, la caja no representa la opinión que voy a decir ahorita, que al mundo le hace falta una guerra porque somos muchísimas personas. Sí, le hace falta algún tipo de control de Algún tipo- natalidad. algo radical que controle el crecimiento Sí. exponencial que estamos teniendo como población. Estamos acabando con todo, absolutamente Claro. con todo. Pues ya en China los tienen que controlar, o sea, no puedes tener más de 2 hijos, o sea... Pero también ahí viene Sí. otro, bueno, Sí. ya es otro tema, pero también vienen problemáticas de abandono de infantes, Claro. de muertes prenatal, o sea, vienen Sí. muchas cosas derivadas precisamente a este régimen de no tengas hijos. Claro. Es como, siempre he dicho que es como manejar rápido. El secreto no es poner chingos de topes, el secreto es que el conductor entienda que no debe manejar rápido. No Lo debe mismo, manejar rápido. no tienes que poner muchas limitantes para el crecimiento poblacional sin Claro. entender que ya somos un chingo. ¿No? Y que además, todavía si fuéramos un chingo conscientes, dirías, pues va a estar padre, ¿no? Pero somos un chingo que deja una huella impresionante de contaminación, Así en es. donde una de las principales afectaciones es el agua. Así es. ¿Cuánta agua potable se desperdicia actualmente que puede ser reutilizada? Claro. Un poco adelantándome del tema, porque le puse atención en 5 horas y media, no, 10 horas De recorrido juntos. que más o menos los que sepan un poco de agua, ellos tratan el agua negra, agua gris, ¿sí estoy en lo correcto? Así es. Los que no sepan qué es agua gris, se les van a explicar. Yo quiero saber cómo es el proceso y cómo es que llega de un agua negra a un agua gris. ¿Qué proceso tienen que hacer? Ah, ok. Bueno, el agua Con el contaminada. blanco. Le cambias el color. No, el agua contaminada se divide en varias categorías, ¿no? Podríamos ser muy específicos y muy técnicos aquí, pero vamos a hacerlo un poquito Pero más no. simple, ¿no? No, Pero ¿Sabes qué es lo lo complejo y complicado? Es lunes Es lunes para empezar. y ya viene Jaro. Sí, la verdad es que sí, no, vamos a ser un poco más simples y digamos que el agua contaminada se divide en 2 grupos o en 3 grupos. Agua gris, es decir, el agua de jabón, el agua que viene de la lavadora, de la regadera, del lavabo, de la cocina. Ese es el agua gris. El agua negra es la que viene del excusado, La cañería. de la cañería, digamos, de agua de excreta, agua de popó. Ajá, esa es agua negra. Y por otro lado está el agua industrial, el agua que proviene de fábricas e industrias. O sea, que tiene químicos Que o tiene algunos químicos. pigmentos. Ok. Metales Claro, pesados. así es, por supuesto. Que tiene contaminantes mucho más complejos, ¿no? Para los que no ubican el agua gris, en eso lo dicen. ¿En eso? En la película de eso. Yo en eso. ¿Ah, sí? Sí, cuando entran a las Cuando entran a la alcantarillas, alcantarilla. un niño Ah. hipocondríaco dice, es que estamos en aguas grises. En aguas grises, No dice ok. aguas negras. El niño se equivocó. Seguramente son aguas negras porque es agua. Precisamente todo es se planta ahí, Es antes de alcantarilla. llegar. O tal vez ya pusieron se planta ahí. Uno nunca Adelantados, sabe. nosotros 2017 y ellos 2035. Es lo que uno nunca sabe. No, bueno, continúa. Pues esa es la división de aguas contaminadas. Ok. Te digo, podríamos ser más específicos. Por ejemplo, dentro de aguas industriales no es lo mismo el agua que viene de una minería, el agua que viene de un matadero de animales, el agua que viene de una papelera o de una industria de hidrocarburos o de una planta de alimentos. Dentro del agua industrial una gran cantidad de distintos... ¿Se sabe cuál es como la más contaminante? Pues sí, hay muchas. O sea, podríamos decir que de las más contaminantes es la de hidrocarburos, la que se genera cerca de los pozos y de las refinerías. El agua de minería es sumamente contaminada, es muy peligrosa por la gran cantidad de metales. Plomos, cianuros, Mercurio. mercurios, muchísimos Ácidos. metales. Otra agua muy La peligrosa, textilera. así es. ¿Por los pigmentos? Sí. Yo un día vi un reportaje, no sé en dónde, que la pigmentación de la tela es extremadamente contaminante. Sumamente Muy tóxica. contaminada, así es, muy tóxica además. Pues Así es. aparte esos, no sé qué se llaman, tiraderos de agua llegan a los ríos, que eso es lo que contamina muchísimo. Pues claro, ese es justamente el gran problema, ¿no? Que cerca del 80% del agua residual que se genera en el país no recibe ningún tipo de tratamiento. ¿Cuál? Es decir, cerca del 80% del agua contaminada se va al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento.
O sea, pongámoslos en términos de nosotros, humanos, nosotros usamos al día aproximadamente 200 litros de agua diarios. Todos los días, nosotros, para bañarnos, cocinar, lavar nuestra ropa, comer, El etc. baño, lo que sea. Todo, 200 litros diarios. De esos 200 litros, aproximadamente 160 se van al medio ambiente sin ningún tipo de descontaminación. Y solamente 40 de esos 200 van a una planta tratadora. La mayor parte de ellas, es importante decirlo, no sirve. La verdad es que la mayor parte de esas plantas tratadoras no están funcionando. Están de la fregada, la verdad es que sí. Sí. Entonces podríamos decir que cerca del 90% del agua que generamos va al medio ambiente sin descontaminarse, ¿no? Sumamente grave. Es donde ustedes encontraron como esta problemática. Claro, es ahí ¿En qué donde año se vimos fundó la esta planta? No oportunidad. preguntes. Nosotros nos fundamos en 2014 ya como empresa, pero pues esto inició en 2011, digamos, con investigaciones, prototipos, y darnos de alta y todo lo demás. ¿Quién lo empezó tú? Yo junto con un grupo de varios amigos, ¿no? ¿Y esos varios amigos que estudiaron o qué? ¿Cómo es que empieza? Pues mira, todo surgió con una idea que es un poco anecdótico, pero a mí me la contó un señor ya de una edad muy mayor, es don Germán Hernández, que él estaba sacando lirios de un lago en Tlaxcala. Yo lo felicité porque el lirio es una de las plantas más agresivas, ¿no? Es invasiva. El lirio acuático. El lirio acuático. Qué bueno que nuestro biólogo lo Ah, es que aclara. el señor biólogo nos da un chingo de cosas. Hay sobre muchos las- lirios, Me ¿no? lo chingué 5 horas diciendo de las plantas. Como para que ahorita me vengas a decir que es lirio. Como para que ahorita no diga ni un punto ahí sobre las plantas. No, sí es bueno aclararlo. El lirio acuático es una planta sumamente invasiva. Entonces yo felicité a don Germán, le dije, oiga, qué bueno que esté sacando esta planta porque echa a perder los cuerpos acuáticos. Entonces él me dijo, me rectificó, me dijo, no, esta planta si la sabes controlar, ayuda a limpiar el agua, ¿no? De una forma controlada puede ser benéfico para el cuerpo acuático. Es que hubo un accidente. Corte. Morí un poquito. Bueno, entonces... O sea, porque como que filtra. porque filtra, ¿no? Que con sus raíces iba limpiando. Yo la verdad es que no le creí, porque el lirio acuático es muy conocido por echar a perder los cuerpos acuáticos. Entonces, llegué a la casa, me puse a investigar y me di cuenta que efectivamente No estaba loco. no estaba loco don Germán. Porque además él me había dicho que había un montón de plantas que hacían lo mismo. El papiro es una, ¿no? El papiro, el tule, platanillo. Cabe como tip, donde yo tenía mi drenaje, había puesto unos papiros que eran muy bonitos. ¡Órale! Ah, mira. Sin Claro. saber, o sea, sin saber, yo sabía que querían mucha agua y ya, pues acá está el drenaje. Aquí está el agua. drenaje. Y les gustó. Mucho de dar agua. Sí, claro. Es que son plantas que, bueno, Arturo les podría platicar con más detalle, pero son plantas que les gusta ese tipo de agua, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Te gusta la planta? La porquería. Ajá. Pues no es de que les guste que hayan escogido. Pero saben absorberlo. crecer, sí, claro. O Pueden, sea, porque pues dentro de eso tienen nutrientes que a ella le sirven. sí, para pueden crecer. tolerar y soportar estas cantidades y tipo de nutrientes y sustancias que se encuentran generalmente en los drenajes. Ah, mira. Yo no ¿Cómo sé qué por tipo? O sea, crecen pero están los lirios, papiros. Lirio, papiro, platanillo, alcatraz. No se puede hacer A ver, platanillo. Esas plantas, no, pues no lo sé. No soy ¿Cómo no bióloga. sabes? ¿Cómo pasaste biología? No se distinguen entre cilantro y perejil, entiéndeme. Yo tampoco. Eso es verdad. Yo tampoco. ¿Cuál es el platanillo? Supongo que algo de plátano, ¿no? Ajá, se parece mucho a la planta del plátano, pero nada que ver con la planta del plátano. Ah, ok. No tengo una foto, mejor las enseño. Pues Oh, es chiquita, es alta. una planta un poco alta, llega a crecer hasta 3 metros, tiene una flor muy vistosa, de Algunas, colores. algunas no. Cana Algunas no. índica sí, cana glauca no. Ah, claro. Así 5 horas. Es que por eso mismo no puedo describir. Yo conozco girasol, rosa. La rosa. Es una planta de un bulbo, de una raíz muy grande que Eso sí lo entiendo. Ah, Porque un Pokémon se llamaba Bulbasaur y sé que Ah, sí, es un bulbo. Sé que es el bulbo. Oh, ahora sé por qué se llama así. ¿No sabes Ah, que por qué sí, se llama cierto, Bulbasaur? bulbazo. Pues porque es un No, no bulbo, sabía. su plantita que tiene atrás es un bulbo. Claro, claro. Luego Pero crece. ahora todo tiene Parece sentido. tomate. Luego Mira, crece y está se más convierte seguro se porque si convierte en no. un Ivysaur. Ah,
ya sé Ya. cuál. Sí, muy común, muy Ajá, común. sí. Sí, porque para describir no. Sí, o sea, en mi Búscala, casa es googlealo, planta, googlealo. planta. Platanillo. Platanillo, ajá. Platanillo, lirio. Platanillo, alcatraz, tule, Alcatraz. papiro, Juncos. Son plantas que yo puedo tener en mi casa y las consigo rápido. Son plantas que se pueden conseguir rápidamente. La mayor parte de ellas no son comerciales porque son plantas digamos, de un terreno baldío, del campo, ¿no? No son plantas Ajá. comerciales. O sea, no, El papiro sí, ¿no? El papiro Y el sí, alcatraz. el alcatraz sí, Alcatraz. platanillo sí, y también ya se puso de moda cola de caballo. la cola de caballo. Ah, Cualquier sí. restaurante ya hay atrás. Eso me gusta. Eso también así sirve para. Sí, Sí, claro, sí, no es de las más eficaces, pero también pero sirve. hay reportes que sí ha eliminado contaminantes. Sí elimina contaminantes. Pero yo quiero entender que no nada más es poner las plantas y ya, ¿no? Ah, no. No. Es todo un. Sí, que no vaya a ser el cabrón. Pues las ahorita. pongo. Ay, mi caño. Como la tubería. y el Horrible. plato, Las pongo. Yo hago una ventanita. No lo hago. No. No, Es un hay que sistema. estudiarlo. Es un sistema, claro, es una máquina. Nosotros lo que construimos, o sea, ya cuando nosotros lo construimos, lo que se ve es un jardín, o sea, es una jardinera rectangular donde ¿Como de este tamaño o más grande, más chica? tal vez como del tamaño de la mesa. Para una casa podríamos decir que va de 8 a 15 metros cuadrados, dependiendo de la cantidad de agua que quieras limpiar y también de los tipos de contaminante que quieras limpiar. Si todos los días en nachos. Tal vez eches a perder pronto. Tal vez. Tal vez. No, pero ¿sabes Ni qué el es? lirio te aguante. Ni el lirio te va a aguantar. Luego fue un buen chiste de biólogo. De hecho, Todos los biólogos han estado riendo. ni el lirio lo aguanta, está La cabrón. punta, ¿no? Está cabrón. Y en la clase, no, ay, se lo No, pero vale la pena saber, por ejemplo, que en Taxco Guerrero prácticamente todas nuestras casas sacan la misma cantidad de contaminantes, prácticamente, ¿no? Pero hay casas que se salen como de este parámetro. A nosotros nos tocó ir a Taxco Guerrero, por ejemplo, y las casas que están ahí en varias comunidades tienen descarga de agua industrial, de una minera. Que es por toda la parte de la platería. Claro, la gente hace platería en sus casas, entonces de sus casas está saliendo cianuro, mercurio, plata, ¿no? Hacer un chiste bien pequeño. Todas las boy bands. Perdón. Con mi payaso la mañana. Pero bueno, es por el mismo. Regresando al tema. Por el mismo sistema de todo el pueblo. Que Claro. todos hacen plata. Pero nosotros, digamos, nunca nos imaginaríamos que una casa tiene descarga de agua industrial y sin embargo sí lo tiene, ¿no? Hay casas en Tlaxcala que tienen descarga de textileras, por ejemplo, porque en las casas se tiñe la ropa o se lava la mezclilla. Entonces la verdad es que sí es importante no solamente medir la cantidad de agua, sino también medir los contaminantes que trae esa agua, ¿no? Sí es importante. Sí, porque no es lo mismo lo que yo desecho en mi casa, que digamos que es algo estándar seguramente, Claro. a que no se tenga ahí resinas o algo así. Por supuesto, O sea, ¿no? digo, acotando Joyería. mi Joyería. carrera, ¿no? A lo mejor no es como que yo tengo Claro. una planta textil en mi casa, pero Pero eso sí también ocupo puede- resinas. Entonces, que es algo que luego, de pronto, me ha pasado mucho en la universidad, las resinas en donde las tiramos, pues sí, en el bote de la basura. Y al final ese bote de la basura, pues a dónde se van esos residuos, que en realidad Claro. son residuos tóxicos, a dónde se iban. Pues yo la tiraba en el bote de la basura y ahora no sé dónde están mis resinas. Perdón, planeta. Sí, en un relleno sanitario. Es que Seguramente. en un relleno sanitario y todo eso está infiltrando al subsuelo, ¿no? El manto acuífero. Sí, los mantos acuíferos. Punto. Sí. Geografía. Para Gryffindor. Punto en ese sistema de puntos que acabamos de iniciar. Nos contabas, entonces, más o menos 15 metros cuadrados, de 8 a 15 metros cuadrados. Aproximadamente para una casa. Y yo veo un jardín. Tú ves un jardín, o sea, tú ni te imaginas que es una planta tratadora de aguas residuales, ¿no? Tal cual lo que ves es un jardín. No huele, no. No huele, no produce mosquitos, moscas, Ranas. ranas, dependiendo si pones un estanque, pero sí pueden llegar ranas, ¿no? Se ve chulo, la Sí, verdad. está muy bueno. Se ve. Creo que ya no nos terminaste de decir dentro de todo este chisme, ¿quiénes conforman el equipo de Ah, Pintar? sí, Ah, sí, la sí. historia. En eso estábamos. En eso estábamos. Regresamos. Dale. Bueno, continuando un poquito la historia, llegué a la casa, me puse a investigar
me di cuenta que efectivamente era una tecnología muy buena, que en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se había desarrollado esta tecnología para limpiar el agua, y que había sido muy aceptada por organizaciones internacionales medioambientales, ¿no? Incluso ya había conferencias internacionales de esta tecnología llamada humedales, y que había miles en prácticamente todo el mundo, ¿no? En México muy desconocidos, prácticamente en Latinoamérica desconocidos. Así ni pasa eso. Casi ni pasan esas cosas, oye, que aquí en Estados Unidos estén, ¿no? A golpe de piedra. Sí. Casi ni pasa. Casi no pasa eso. Entonces, me di cuenta de que era una idea muy poderosa. Lo más interesante de ello era que don Germán me dijo, ese sistema o utilizar plantas para limpiar el agua ya lo hacían mis abuelitos o mis papás. Y don Germán ya fácil tenía unos 80 años. Es decir, este sistema viene mucho más atrás de los laboratorios de Alemania y de Estados Unidos. O sea, es parte del conocimiento ancestral que tienen las comunidades por tener un fuerte contacto con la naturaleza. Un poco ¿no? lo que observar. Palma, ¿no? Bueno, contextualizando, Palma tiene una casita que se llama Casita de Barro, tiene una casa que se llama Casita de Barro que él construyó. Wow. Y todo su sistema es autosustentable. Qué O sea, padre. su sistema está llena de agua de lluvia. Para Sí. limpiarla tiene papiros, no sé qué, ¿Ah, sí? unas ondas. Sí. Órale, qué padre. Para subir el agua tienes que pedalear una bici para que suba Qué el chido. agua. La calienta por una manguera que es una espiral de una Ajá. manguera que se calienta con el sol. O sea, todo Claro. es sustentable con el todo. Wow. Hace su cloro con lavanda. Presenta. Sí, con gusto vamos, con gusto, con todo. Sí, De qué hecho, chido. de aquí ya llevamos a Iván, el de los niños drones, a los Snova. ¿Ah, sí? Precisamente porque, Órale. o sea, a nosotros siempre nos ha fascinado cómo él Claro. lo hizo. Y él Sí, explica seguramente mucho pronto esto. iremos. Que él dice, yo no lo inventé, lo hacían tus abuelos. Claro. O sea, claro. todo esto que tú ves acá, a excepción tal vez la bomba o otras dos, tres Ujú. cosillas por ahí, lo hacían tus abuelos. Así es. Construir con barro, usar los materiales endémicos de la región, que es algo que se nos olvida. Traemos Ujú. materiales fuera de la región que Claro. afectan al mismo punto en donde tú estás. Así es. El tabique no nació en esa región era adobe. Entonces, Claro. lo hacen con adobe. Los pigmentos por dentro ejemplo, de la casa. pigmentos. los pigmentos, él tiene así como su huertito y tiene sus Cochinillo. controles de plaga. Ah, órale, sus claro, mantis, sus no sé qué, sus Arañas. arañas. Ujú. Y bien que sabe cuáles son y o sea, les Y para pone qué. nombres. Sí, Está sí. súper padre. Sí. Así, la verdad es que hay varias iniciativas así. A mí me encanta, por ejemplo, con ese tipo de aldeas, porque justamente ponen en perspectiva este uso de técnicas y de materiales pues ancestrales, ¿no? Que no dañaban el medio ambiente. Entonces es muy bonito saber que hay mucha gente haciendo esto, que tiene sus centros urbanos, sus granjas, sus casas, pues ya en más armonía con la naturaleza, ¿no? Esta Es lo que granja él decía. Tequio, está otra en Atlisco que no me acuerdo cómo se llama, de estas señoras, ¿te Ah, acuerdas? sí, Bueno, la que nos dio un té. Islán o algo así se Islán, llama. creo que sí. Islán se llama. Y está este chico, esta granja La Tierra. Entonces la verdad es que pues motiva, ¿no? Motiva porque te das cuenta que no es como muy romántica la idea Ajá. de vivir así. Pero Es esa que sí. parte, ahorita dices que es como ancestral, pero mi mamá viene de un pueblo de Oaxaca que está como a 3 kilómetros o tal vez más de la capital. La verdad no sé, pero es Oaxaca, otro pueblo, otro pueblo. Estamos Ujú. más pegados hacia la costa que a la capital. Ok. Pero las casas todavía son de adobe, ellos las construyen. Bueno, La tierra es ahorita roja, como en tu rancho. Ajá, hay Ujú. partes donde la tierra es roja, Wow. donde las piedras son de colores, o sea, y que así la gente vive. Claro. Que de repente tú Y también vas hacen como, mezcal. wow, o sea, ¿cómo que construyes tu casa? Pues sí, o sea, aquí a Pues lo sí. mejor, ahorita ya, pues con toda esta parte de que pues me brinco el charco y mando material de construcción y quiero una casa de material, pues ya mucho de eso se ha perdido. Pero se sigue conservando todo eso, o sea, no es tan ancestral. Las personas que viven Lo en siguen el pueblo haciendo. lo siguen haciendo. Sí, lo y siguen es haciendo. una Los vida. abuelos lo hicieron. Claro, por Claro. supuesto. Y lo que, por ejemplo, nos decía Palma en una ocasión que platicamos con él, que a él le da mucha tristeza que las comunidades pasaron de ser coloridas a ser comunidades grises. Grises. Por el cemento Sí. y el tabique. Sí. Son comunidades grises. Así Pero ahí pasa ya algo, siento un poco más cultural, de creer que es mejor el tabique y lo gris, Sí. porque es lo moderno. Claro. A que realmente uses lo endémico del lugar, ¿no? Ujú. Que es la parte que muchas veces no cachamos los citadinos, porque nosotros lo entendemos de esa manera. Ah, acá hay Así una es. pared adobe. Sí, de hecho, Justo aquí tenemos una pared. No, o sea, el centro también está construido así. Sí. O sea, porque era el sistema de construcción con Claro. los mismos materiales que tenías ahí. Y entonces don Germán
ha puesto todo a que su abuelo le explicó que si quería limpiar su agüita, le servían los lirios. Claro. ¿Qué es lo que te decía? Era el ¿Vieron cómo decía, me por supuesto. De maestro. Pues sí, o sea, realmente fue una sorpresa encontrarnos con esto, ¿no? Que la naturaleza tiene estas formas que ha desarrollado a través de millones de años de evolución para generar una simbiosis. ¿Cómo lo explicaríamos? O sea, ¿no? Para generar una autodepuración por sí misma, porque yo siempre que puedo platicar de esto, les digo a la gente, imagínate un río muy limpio en la Huasteca Potosina, o en la selva de Chiapas, o en la selva de la Sierra Norte de Puebla. Imagínate uno de esos ríos cristalinos. ¿Tú crees que no se contamina? Pues claro que se contamina, porque se caen los mangos, porque se caen las frutas, porque se hace de baño un pajarito, porque se caga un conejo, porque se muere ese conejo y se empieza a pudrir. Entonces la verdad es que siempre existe este tipo de contaminantes porque es materia orgánica que se descompone. Pero el río tiene la capacidad por sí mismo de limpiarse a través del revoloteo, de las plantas que crecen, de las algas, de los microorganismos, de las piedras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros como seres humanos presionamos tanto el medio ambiente, superamos esa capacidad de carga que tiene el ecosistema, y entonces el ecosistema ya no se puede recuperar. Es decir, nosotros estamos llevando al límite los ecosistemas y pasándolos sobre ese límite, ¿no? Entonces, es parte de la crisis que tenemos en todo el mundo, ¿no? En todos los ecosistemas. Pero la naturaleza por sí misma ya tiene formas de limpiarse. Pensemos, por ejemplo, que es otra tecnología que utilizamos con lombrices, pensemos en el suelo del bosque, ¿no? O de cualquier ecosistema. Ahí existen descomponedores, cochinillas, hongos, lombrices que hacen la descomposición de la materia orgánica. Los escarabajos que hacen bolillas. Claro, los escarabajos. ¿Cómo se llaman? Peloteros. Sí. En el pueblo de mi mamá lo conocen como rodacacas. Sí, rodacacas, son los rodacacas también. Peloteros. Pero si esos rodacacas y esos peloteros no lo hicieran, todos esa materia orgánica a partir de la muerte de animales, de sus excretas, de las frutas y verduras que se pudren, de las hojas, no podría descomponerse. Entonces no podría existir la vida de la forma en la que lo conocemos, ¿no? Entonces es como ir aprovechando estas formas, estos organismos que ya existen para pues, mejorar el ecosistema. Entonces nosotros imitamos esos procesos y los pasamos a un sistema ingenieril, ¿no? O sea, hacemos un sistema más optimizado. O sea, digamos que si el ser humano ha chingado tanto el planeta, hay personas como ustedes que recuperan ciertas cosas del planeta. ¿A qué voy? El ser humano ha chingado el planeta por construir casas en donde no se deben de construir. Claro. En hacer industria donde no se deben hacer, contaminar ciertas cosas que no se deben hacer. Y ustedes hacen lo mismo, pero al revés. ¿A qué voy? Ustedes construyen ayuda para ciertas cosas en ciertos puntos. ¿A qué voy con esto? El ser humano tiene la bella necesidad y creencia de hacerse omnipotente y de decir, yo quiero un edificio ahí, voy a hacer un edificio ahí. Claro. Quiero una ciudad ahí, voy a hacer una ciudad ahí. Quiero 1000 casinos en Las Vegas, en un desierto, voy a hacer 1000 casinos ahí. O sea, esta parte de que el hombre se quede siempre que pueda hacer todo, ustedes lo hacen, pero de una manera buena. Decir, ok, regálame 8 metros y voy a hacer un beneficio al planeta, ¿no? O sea, voy a poner mi sistema ahí, porque el sistema no nació ahí. Ese es el punto que voy. Ustedes lo ponen ahí porque es un punto en donde pueden ir beneficiando puntito a puntito el planeta, ¿no? Claro. Esa es la parte como que veo que le damos la vuelta, o sea, porque realmente pues, tendríamos que dejar de consumir ciertas cosas y de contaminar para que el sistema mismo del río, por ejemplo, el ejemplo que hiciste, pudiera él mismo limpiarse. Pero ustedes le echan la mano diciéndole, ok, yo te chingué, mi especie te chingo, pero pues también te ayudo en ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, es interesante cómo la naturaleza tiene este tipo de opciones y cómo las podemos aprovechar. Y también es interesante, o sea, añadiendo un poco a lo que dices, que es muy interesante la perspectiva desde que la pones. Yo lo veo un poquito así. Siempre, como seres humanos, nos movemos desde una cuestión protagónica, ¿no? Sí, de decir, claro. Nosotros
Somos la humanidad que ha logrado ir a la luna, salir al espacio, construir rascacielos, unir el océano Atlántico con el Pacífico a través de un canal, cruzado mares en menos de pocas horas, ¿no? O sea, el avión se nos hace muy común, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad es parte de un avance que ha sido el internet, ¿no? Pareciera ser como que siempre ha estado ahí, pero en realidad es algo que pues originó en los últimos 100, 200 años, menos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es una época muy gloriosa. Sin embargo, este protagonismo, esta cuestión antropocentrista, es decir, de poner al ser humano en el centro, es una cuestión de también alejarnos de la naturaleza. Y nuestros ciclos humanos van muy peleados de cómo la naturaleza se comporta. Nosotros nos comportamos de una forma muy lineal, ¿no? Si queremos algo, vamos, lo conseguimos, lo compramos, lo usamos, se acaba, lo echamos a la basura y de ahí ya no sé. Y de ahí no sé, es decir, así, de forma lineal. Y la naturaleza no. La naturaleza siempre es cíclica, siempre hay una especie dispuesta a aprovechar los residuos de alguien más. Todos tienen una función en el medio, todos. Todos, sí. Y todos los residuos son aprovechados. Todos, sí, claro. O sea, no hay residuos. No hay residuos en la naturaleza. Exactamente, en la naturaleza no hay residuos, no hay basura. La cuestión de basura es algo que nosotros inventamos para poderle llamar de alguna forma las cosas que ya no nos sirven. Pero en la naturaleza tú ves un bosque. O sea, no hay basura, ves hojas caídas, ves ramas caídas. Las ocupan para un nido, claro que se ocupan para... Exacto, son recursos, ¿no? Claro. Incluso la popó es un recurso. Incluso claro, eso es abono orgánico. Abono orgánico, claro. Así es. O sea, por ejemplo, piensa en un animal que come una fruta. Semillas. Exactamente, la semilla no se digiere en el intestino del animal, sale la semilla completa, pero sale abonada. Sí, claro. Sí, o sea, eso no pasa porque fue así, sino que es a partir de la misma evolución, o sea. Entonces, nosotros hemos dañado el ecosistema porque vivimos de esta forma, de forma lineal. El poner un humedal, una planta de tratamiento con jardines, de lo que nosotros hacemos, pues simplemente es intentar hacer una forma cíclica de nuestra vida, completar el ciclo, de decir, a ver, es que pensémoslo así, ¿por qué alguien tendría que hacerse cargo de nuestras cacas? Si es nuestra. Si es nuestra, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿por qué tendría yo que poner un tubo de drenaje a mi casa que saque esa agua, pues quién sabe dónde fregados? O sea, ¿por qué tendría yo que aventarle mis excretas a quién sabe quién y quién sabe dónde? O sea, yo tendría que hacerme cargo de esos residuos. Responsable sería, ¿no? Claro, o sea... Tendría que serme responsable de mis desechos. Yo tendría que serme responsable de mis desechos, así, claro. Tal cual. Entonces, pues es una planta tratadora de este tipo, es decir, a ver, tú puedes hacerte cargo de tus desechos poniendo un jardín, construyendo un jardín de este tamaño. Como tú dices, si ya vas a construir una casa de 200 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados, pues ponle un humedal, ponle un jardincito que limpie tu agua. O no pongas un humedal, ¿no? No es una cuestión también de venderse. Pon un biodigestor, pon una fosa séptica. Bueno, las fosas sépticas no las pongan. Esas no son muy buenas. Corrijo, esas no mucho. Pero sí, un biodigestor. Un biodigestor tal vez sí. Hay muchas tecnologías que nos pueden ayudar a hacernos cargo de nuestros desechos hídricos, ¿no? Entonces, pues es justamente regalarle un poquito a la naturaleza para que ella solita se ponga a hacer sus cosas, ¿no? Como echarle una ayudadita. Ahora, en esta parte que dices que los invitas a que hagan un humedal, ¿cómo diablos hago yo un humedal yo en mi casa? Contratas a ese plan. O sea, sí, claro, pero... nos contratan. Sí. O sea, a lo los mejor es datos. como, quizás un humedal, ¿no? Pero, ¿en qué consiste en hacer? Evidentemente yo los tengo que contratar, pero Sí. ¿qué es hacer un humedal? O sea, necesitas tener un área preparada, necesitas una parte de construcción, ¿qué se necesita? Sí, se necesita construir un jardín hecho específicamente para hacer eso. Se tiene que disponer de un área, ya dijimos más o menos de cuánto. Eso se tiene que impermeabilizar con alguna lona, alguna geomembrana o incluso con cemento, ponerle la tubería para que se comunique el agua de entrada y a la salida. Eso es obra civil y son proyectos ya, pues ya con mayor trabajo. Pero yo, por ejemplo, en mi casa, en la casa de todos ustedes, Gracias. también de todos y de Ya todas. pasó de madre. ¿Te fueron a ver madre?
No. Vayan a ver. Tienen que Sí. verla. Super spoiler, me vale madres, para los que vayan a ver madre y para que la entiendan. De terror, ¿no? No, No. es una referencia al consumo brutal que tiene el ser humano hacia la tierra. Asu. Ok. O sea, la chava Tú es no lo la esperas tierra. así, la chava es la tierra. O sea, es spoiler. Javier Es un Bardem, spoiler. Javier Pero es que Bardem está es bien Dios. porque si no, no la entiendes. Si no, no la Si no lo entiendes. entiendes, tú sales como, ¿qué mierda acabo de ver? Ok. O sea, empiezas a metáfora, son muchas metáforas, pero y eso lo declaró el director, o sea, no me lo saqué yo de pinche En la spoiler, noche. ¿no? Un crítico. Así Sí, el Ya sé director, qué lees. el director declaró Órale. que, El crítico de que Hollywood. es que él quiere reflejar el consumo excesivo que tiene el ser humano hacia la tierra. O sea, cuando vean la película van a entender de lo que les estoy hablando. Si es un consumo excesivo, Excesivo. y él lo Sí, véanla, representa de véanla. una manera excelente, o sea, excelente y excelsa. Por eso lo tienen que ver, porque su crítica va sobre ello. Entender que las personas debemos de dejar ya de consumir el medio ambiente Claro. y de fregarlo tanto y ayudarlo de alguna manera. Eso no es tan spoiler porque si no van a empezar a mafar un poco de qué chingas está hablando este güey. Pero en sí es eso, la mamá es la madre, pues la madre tierra. De hecho, después no es spoiler también, es tanta referencia bíblica que la película antes se iba a llamar El Sexto Día, que es el sexto día en que creó Dios al hombre y a los animales. Ujú, ujú. Así iba a ser el primer nombre de esa película, El Sexto Día. Pero Órale. luego le cambiaron y se llama Madre, pero es en referencia a la madre tierra. Órale. Wow. Entonces sí, veanla, la verdad está muy buena. Bueno, ya, Pues nada, creo que es importante. O sea, hablando del consumo, creo que normalmente siempre creemos que los grandes demonios de la contaminación del agua es la industria que contamina un montón y el gobierno que no hace nada. Y sobre eso nos vamos. Sin pero embargo, técnicamente sería una minoría, ¿no? eso, La industria. exactamente, o sea, si nos ponemos a pensar, O sea, en números. en números reales, Claro. el 70% del agua contaminada se origina en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros edificios. O sea, la industria en realidad es mínimo. Pensemos... O sea, sí, no ensucian industria, no. Claro que industria, claro que sucia, sí. pero realmente los que realmente estamos contaminando más somos nosotros como seres humanos. Y si pensamos que las industrias simplemente lo que hacen es producir lo que nosotros vamos a consumir, pues podríamos decir que eso también es obra parte de nuestra, es nuestra, parte claro. nuestra, ¿no? Pensemos en el sureste de nuestro país, donde la mayor parte de la población no tiene zonas industrializadas. El 100% del agua viene de casas. O sea, pensemos en Guerrero, pensemos en Chiapas, que no tienen mucha industria. El 100% del agua contaminada se origina en las casas. Entonces dejemos de pensar que es la industria. En realidad es qué vamos a hacer nosotros para dejar de emitir esas cantidades. Tal vez no tenga el espacio para construir un humedal, tal vez no lo quiera hacer, tal vez no tenga el dinero para hacerlo, ni quiera contratar a estos fregados, ni lo voy a hacer yo por iniciativa propia. Bueno, pues entonces deja de echarte tantas cosas en el cuerpo, deja de ponerte tanto gel, deja de ponerte todos los días un pantalón nuevo de mezclilla, ¿no? Usa a los 5 días, no lo laves. No lo laves, Hasta ¿no? que se pare solito. Sí, o sea, literal, o sea, yo no les voy a decir aquí cuántos días he estado con pantalones sin lavar, pero es una cuestión bien drástica, o sea, tenemos una cuestión bien complicada, de una crisis bien gacha. Que si todos sumamos un poquito, podemos. Claro, entonces, para ese tipo de cosas para cambios drásticos, necesitas tomar decisiones drásticas, ¿no? Entonces, de verdad es muy importante que empecemos a cuestionarnos qué consumimos, que el pinol, perdón por las marcas, pero que los suavizantes, que los jabones con espumas de no sé qué y con burbujas de no sé cuándo. No, o sea, utilicemos jabones sencillos, ¿no? El sote diluido, el Corona, o sea, perdón por las marcas. Blancanieves. De hecho, si tú vas al río, él le lavan con estos. son mucho menos contaminantes. Incluso hay un reporte de la Comisión del Consumidor, de la Profeco, la Procuraduría del Consumidor, y el mejor jabón para lavar es el Blancanieves, que es el más barato, ¿no? Pero es que no huele bonito. Pero es que no huele bonito. huele a un abrazo de flores. No huele Sí. a chocolate, a pasión. Tienes que planchar la ropa con ese. Claro, y no tiene sus burbujas de no sé qué, Pero madre, de micro no sé qué. Blancanieves Pots. Blancanieves Sport se tiene. No tiene. O sea, sonó muy real, ¿verdad? Sí, muy real. Dije, ya salió. ya me vi agitando el bote. No,
retomando el punto, mi abuelita siempre lavaba la ropa con jabón sote. Claro. Y neta, hasta la fecha nadie ha lavado la ropa como la lava mi abuela. O sea, queda súper suave, súper limpia. Mi abuela, de que la lavaba, la ponía al sol, azotaba los pantalones. No sé qué chingados hacía mi abuela. Pero siempre la lavaba con jabón sote. Y era porque decías que es el jabón que mejor limpia. Sí, y te daña menos la piel también. Ajá. Yo me irrita baño menos la con piel. jabón sote. Sí, ¿Te muchos bañas con sote? Sí, es súper bueno el jabón sote. lo recomiendo mucho Te para la quedas en piel. domingo. Sí, en Lo serio. recomiendo mucho para la piel. Sí, Ay, el no jabón sabía. sote, ¿no? 30 años, mira. Y ahí el secreto. Ni Pons. Sí, de hecho, yo donde nado, la gente bañándose utiliza mucho el jabón sote porque lo recomienda mucho. Mi hermana ha sufrido muchas cuestiones de dermatitis y así en la piel. Y casi siempre todos sus dermatólogos le han recomendado dejarse de lavar con todos los jabones, menos el sote. O sea, el sote es el que le ¿En recomienda neta? para. ¿No te lo te echa juro. la cara y así el cuerpo de cartón? No. No. A ver, lo voy a probar una semana y en el siguiente podcast Sí. les voy a decir cómo me fue. ¿Cómo te fue? Sí, pruébalo. Sí, Pruébalo, no, en serio. Pruébalo. También es como la prueba esta del champú, de que no te echa champú Todos los días. Todos los días. Sí, no, también no es bueno echar Ah, de shampoo hecho, todos eso los sí, días. no. Sí, sí, sí. Sí, porque la piel, cabello, incluso la piel no te debes de bañar todos los días con jabón, porque la piel y cabello tienen una grasa. Una grasa. Sí, secretan grasa que la recubre, que la ayuda a controlar, proteger contra rayos ultravioleta. Entonces, al poner jabón, quitamos toda nuestra protección. Yo tengo la teoría de que a base de estos excesivos cuidados, los seres humanos nos hemos vuelto más putos. Sí. Así Sí, voy. más débiles. En serio, no, o sea, yo me acuerdo que a mi papá lo sacaban al pinche campo ahí, que le diera el sol, Claro. no le pasaba ni madres. Claro. A mí me sacaban, ya se puso rojo el niño, métanlo. O sea, y a los niños actualmente no los sacan ni que les dé el Sí, aire. no, no. Porque es que la alergia. La es que no sé alergia, qué. el sol. Y yo soy de la teoría de que es por tanto cuidado excesivo que nos hacemos. Definitivamente, el alcohol que ya se puso muy de moda, ¿no? Para Hace las manos. rato vi eso y dije, eso hace 4 años no lo hacíamos. Sí, ¿no? Terminabas de comer y así te ibas con tus manos y Sí. Claro. luego te los Claro. lavabas y se Claro. acababa. O O sea, ya no generas anticuerpos. La industria cosmética, o sea, ya hace de todo por tener productos como más naturales, con minerales, o sea, pero Cuando lo entre más unas naturales. cosas, de verdad, digo, yo como mujer, de verdad te pones tanta cosa que dices, o sea, de verdad es necesario todo esto que me pongo, o sea, los desodorantes con perfume, y Claro. hay desodorantes de la A a la Z, con Sí, A y Z productos, sí. o sea, que dices, no puedes, ya no sabes ni cuál escoger. Claro, ¿qué escoges? O sea, ¿Cuál es el correcto? El aclarante, el perlado, el aclarante de vello, no sé. El que no deja manchas en la ropa negra, el que no deja manchas en la ropa La ropa roja. blanca. Y lo mismo con los shampoos, lo mismo, o sea, hay tantas cosas. Y Claro. dice Domingo, pues es que al final el shampoo para todos es lo mismo. El shampoo, Mm. yo difiero un poco, porque sí he probado diferentes marcas y sí me dejan el cabello cabello diferente. distinto. Pero Domingo dice, pues es que al final todos son shampoos, todos van con la misma base. Un saludo a No mi sé. maestra de empaque, Ángeles Lichle, que ella me dijo una frase, ese es muy merman de mercadotecnia, me dijo, en este mundo el que vende champú está muerto. Tú no debes vender champú, tú debes vender microesferas de no sé qué, Ah, claro. experiencias, tienes que vender Claro. aclarante, o sea, Sí. me dijo, y al Claro. final todos los champús son lo mismo, y es neta, agarren los champús y léanlos, son lo mismo. Pero el problema radica en esta mercadotecnia que te venden. Ujú. Es un placebo realmente que el ser humano se crea. Sí, claro. También eso es de empaque. También, si ustedes agarran, por ejemplo, voy a decir agarran unos frijoles X y van con la marca de frijoles del centro donde lo compren, lean los productos y lean quién los elaboró y los O sea, de elaboró marca de la casa marca y la marca. y los elabora la marca de casa. Son lo Ujú. mismo, Ujú. simplemente Claro. la etiqueta es la que cambia. Claro. O sea, eso es en serio, no es broma, yo lo he hecho y he ido así a leer los dos, porque cuando me lo dije, no es cierto. Fui, leí los dos productos y eran elaborados por las mismas personas. Ujú. Lo único que cambió era la marca. O sea, a ese punto seguimos, o sea, Claro. seguimos vendiendo aire, porque realmente es lo mismo. Y en donde en serio el ser humano no entiende que ese excesivo cuidado de cosas, en cosas no necesarias, ¿Qué cosas necesarias? porque es más necesario limpiar el agua Claro. que echarte un jabón hipoalergénico olor a vainilla que te va a prevenir del sol cuando te pica un mosco. Sí. No, es mucho más importante limpiar el agua. Y eso es lo que no, o sea, es lo que dices. Pues ya esa agua ya no es mía, ya es de quién sabe quién. Así es. Cuando tendrías que entender que es tuya. Porque Claro. en un punto en este ciclo, que el ser humano no entiende los ciclos, esa agua a ti va a regresar.
Sí, y eso también es, digamos, preocupante, porque pensemos que todos los contaminantes que le ponemos en nuestras ciudades, en nuestras zonas industriales, eso pareciera que lo descargamos y ya, ¿no? Se fue y quién sabe dónde se evaporó en el transcurso. Pero esa agua va a llegar a un cuerpo acuático que seguramente se va a utilizar para regar alimentos. Es muy probable que se va a utilizar para regar nuestros cultivos. Un cuerpo acuático, como un pez, como un oso, que hace oso. Pues podemos hacerlo más largo. Pero él lo hizo muy rápido. Pues sí, va a llegar a regar tu jitomate, tu maíz, tu calabaza que te vas a comer y que va a regresar a tu mesa. Melanie Camacho, hermana de José Adrián Camacho, justamente, dice algo muy cierto. Todo lo que depositas a tu excusado va a regresar a tu plato. Sí. Y es cierto. O sea, pues de hecho, en Casita de Barro, saludos a Palma, que es el que lleva este proyecto con su esposa Ina, nos repartió ese día en la clase unos jitomates. Tragando jitomates, dijo, ¿qué tal? ¿Están ricos? Ah, pues salieron de mi caca. Y claro. todos, ¿qué? Pues o sea, sí. y en realidad es ¿Y es eso así? lo que dices. Pues Claro. él tiene su baño seco y de ahí hizo abono, lo regó y de repente, pues esta planta, ¿qué? Pues vamos a seguirla cuidando y se dieron cuenta de que eran semillas de jitomate y creció un jitomate ahí. ¡Qué Entonces, padre! así, o sea, fue por casualidad, por él queriendo abonar, pues se vio así. ¡Qué buenas calificaciones! Y igual hace con el aguacate, hizo un aguacate con el migitorio, ¿cómo se llama? Un migitorio. Entonces tú vas, haces pipí y esa pipí, tú dices, pues se va a ir al drenaje como si todavía no piensas, no, se va al aguacate. Órale, Directamente a la raíz, hizo Directamente como a la una raíz. excavación directa a la raíz, en donde todos los orines llegan directo al aguacate y dice que cada aguacate es muy rico. Entonces tú al año Qué puedes chido, regresar sí. por tu aguacate. Órale, Llevo dos. claro. Qué No, chido. pero esa es esta parte. Pero nos quedamos en que, es esta parte Creo que ni he presentado el equipo. Sí, no. No, creo que la pregunta inicial Ya, jamás. ¿Cómo se llama? Saludos a César, a Héctor. ¿Qué hace César? Bueno, ¿quién es César y qué hace? César es nuestro ingeniero de proyectos. Él Ok. se encarga de diseñar las plantas de tratamiento. Él es ingeniero químico, entonces a él le llegan los datos y él empieza a hacer sus ecuaciones y números y ya dice, la planta debe ser así y así. Él se ayuda de Humberto, él es ingeniero químico ambiental, él está en Canadá haciendo una maestría en plantas de tratamiento, pero él es nuestro ingeniero en innovación, desarrollo e investigación, al revés, investigación, desarrollo e innovación, y entre los dos diseñan las plantas de tratamiento. Cabe decir que los dos tienen mucha experiencia en este tema. Ok. Trabajan en otras empresas que se dedican a plantas de tratamiento, pero ya empresas, o sea, muy, muy grandes, ¿no? Nosotros estamos iniciando, somos emprendedores, pero ellos trabajan ya... Emprendegodines, y ellos ya trabajan en empresas muy, muy grandes. Bueno, esos son ellos dos. Está Héctor, que es biólogo, y junto con Arturo, que también es biólogo, se encargan de toda la cuestión de plantas acuáticas. Hablar de plantas, papi. A divagar de plantas nomás. De cuál debe de ir, cuál no, cuál le conviene más. También depende de los climas, todo eso quiero Claro, creer, ¿no? sí, del clima, del tipo tipo del de suelo, contaminante. tipo de contaminante. Ujú. Bien. De la altitud incluso, De la ¿no? altitud, sí. La temperatura. Bueno, Sí, el son clima, muchos ¿verdad? factores, ¿no? Sí, entonces analizan y dicen, bueno, debe tener esta planta, esto y acá, ¿no? Incluso cuando hay que limpiar cuerpos acuáticos, pues estamos trabajando en diseñar cosas de biomanipulación. Es decir, si vamos a un lago que tenga algunos contaminantes, ¿cómo le podemos hacer manipulando ciertos organismos, ciertas cuestiones del mismo ecosistema para que se pueda limpiar por sí solo? Cuéntame, manejarlo porque no entendí ni madre. ¿No? A ver, Arturo. O sea, yo contrato a Plantae. A ver, órale, ahí está 2 mi segundos carrera, antes, 2 ¿qué? segundos. ¿Falta alguien más de presentar? Claro, Israel es nuestro... César Humberto. Sí, está Israel, que es nuestro ingeniero civil, y él se encarga de construir lo que nosotros queremos. Él hace la obra, ¿no? Ok. Zaini, que es ingeniera química, ella es mi asistente, entonces ella se encarga de, pues de mandarme, ¿no? De decirme qué hay que hacer, ayudarme a organizar la semana, evaluar los proyectos, darle seguimiento, estar atendiendo a los clientes. Entonces ella y yo trabajamos muy de la mano, ¿no?
Y está don Chucho y demás trabajadores, su hijo, ¿cómo se llama el hijo de don Chucho? Don Chuchito. Don Chuchito, Chuchito, que ellos son como ya la parte técnica de Seplantae, ellos son nuestros jardineros. Como la operativa. La parte operativa, y ellos también nos han ayudado a construir los sistemas de tratamiento, ¿no? Son nuestros maestros de obra y nuestros jardineros actualmente. Tenemos un área de propagación de plantas especiales para esto. Y creo que es todo el equipo. Ah, usted. Nosotros dos, bueno, Arturo, que Y ayuda. Pepe. Ahora sí tu pregunta. Es que si no, no caímos también la Contrato a presentación. Seplantae y les digo, a ver, yo quiero contribuir con el planeta. Ujú. ¿Qué necesitan de mí? ¿Una construcción? ¿Un hoyo en mi jardín? ¿Qué? Pues primero necesitamos que tengas un lugar donde haya generación de agua sucia. O sea, que tengas baños, que tengas regaderas, que tengas un restaurante, un hotel, una casa donde se genera agua sucia. Y a eso le diseñamos y le construimos un sistema de tratamiento. Pero también tenemos clientes que nos dicen, yo tengo un pequeño laguito, yo tengo un estanque. Yo quiero lo de la biomanipulación. Exactamente. Entonces, a ellos lo que les hacemos son estudios a su cuerpo de agua, a su riachuelo, a su canal de riego, a su jagüey donde riegan los cultivos, a su laguito, a su estanque, a su río que viene contaminado. Lo estudiamos y entonces estos magos de la biología dicen, hay que hacerle esto, esto y esto. ¿Qué es y esto? aquello. O sea, dígame un ejemplo de favor. qué es esto. Por ejemplo, seleccionar las plantas, qué tipo de plantas, saber los estudios pues locales de qué se ha hecho, el tipo de ambiente que tenemos, todos los parámetros ambientales, y a partir de eso. O sea, no es lo mismo hacer este sistema en Acapulco que hacerlo aquí en Puebla. No, no es lo mismo. Ok. Sí, o sea, pero hay que diferenciar esto. Hacemos plantas de tratamiento para agua sucia, pero también hacemos tecnologías, biomanipulación, para limpiar cuerpos de agua naturales o artificiales, o sea, un lago, una laguna. Lo que hacen Arturo es decir, le metemos estas plantas, o le podemos utilizar este microorganismo, o incluso estamos, por ejemplo, proyectando utilizar algún tipo de molusco. Los moluscos también limpian el agua, las conchas, los bivalvos limpian el agua. ¿Qué ¿Qué más? es un bivalvo? Concha. Una concha, una concha. Es una Oye, conchita. cuando vaya a la panadería voy a decir, vengo por un bivalvo. O un panadero de chocolate. Bivalvo con nata. Un bivalvo con nata. ¿Qué más? Han estudiado, por ejemplo, la posibilidad de meter peces herbívoros. Peces herbívoros o plancton incluso. Zooplancton. El de Bob animalitos. El de Bob Esponja. Ándale, sí, así. Yo iba a decir eso, dije, no, bueno, Por eso yo les dije desde el principio que no fueran tan técnicos. Y lo tratamos, pero Sí. es difícil. Es la biomanipulación. La biomanipulación O sea, no es más generar que... ecosistemas. No, la biomanipulación es nada más controlar la cadena alimenticia. Ok. Por ejemplo, Ya. meto un zooplancton que come al fitoplancton y entonces va a haber más nutrientes para las algas. Es controlar la cadena. Ok. O meto pez grande que se come al pez chico y las algas. Eso es Ok. biomanipulación. Sí, digamos que nuestro problema fueran las algas. Entonces buscamos algún organismo que consuma. limite o que consuma esa alga. Que la competencia. O que le haga competencia Que a esa alga. equilibre Que el equilibre, Pero exactamente. a Ya ver, entendí, o ya. sea, bueno, ustedes ya conocen de eso. Ajá, me hacen mi jardín y que ustedes en cierta forma me dicen del mantenimiento, están Hay un postventa. Ajá, como Claro. ¿Qué sigue con mi Bueno, jardín? una vez que ya lo construimos o que ya hicimos el proyecto de biomanipulación, lo que normalmente hacemos es durante año y medio, vamos al sitio, tomamos muestras de agua, verificamos qué calidad tiene y hasta que tenga la calidad que nosotros prometimos, que es una calidad que está en función de las normas mexicanas, decimos tu sistema ya funciona, ya puedes utilizar esta agua para regar tu jardín, para regresarla a tu excusado, reutilizarla, que sería el gran fin, ¿no? Reutilizar el agua. Pero estamos normalmente durante un año y medio monitoreando el sistema, porque obviamente esto no es una máquina que le instalas y ya funciona, ¿no? Le Pero es prendes, un Son, filtro, ¿no? son seres vivos. Son Son seres del vivos. día. Tienen que Hay esperar crecer. que se adapten, ver el comportamiento, porque es algo... Ahora, Tengo una antes- pregunta, perdón. Aquí en mis ojos se les secan todas las plantas Justo del es mundo lo que iba a mundial. decir. ¿Esas tienen menos peligro de morir en manos de Karim
Es que yo mato todo, O sea, se le Hasta seca, los cactus. se le seca todo. Suculentas, ¿en serio? Se le seca todo, así todo, Sí. todo. No sabe cuidar una planta, más que las de No, ellas plástico. me odian. Yo, por más que les cuido, O sea, a lo que voy, no tengo que estar tan al pendiente de estas plantas No. como de otras. No, En general. cuando nosotros instalamos primeramente la planta, Ujú. nosotros nos encargamos de monitorear las plantas. Cómo van, crecieron, murieron, o si murieron o no, y creo que hasta se pueden reemplazar. La reemplazó. No, pero yo los tendría que adoptar en mi casa. O sea, es que no me conocen, de verdad. Seco todo. Ahora, cuando una vez ya está echado a andar el sistema, lo único que tienes que hacer es podas. Y nada más. Porque técnicamente se riega solo. Sí, se Se riega riega, solo. ¿no? Se riega Tú solo. no tienes que andar. Nunca te tienes que preocupar por regar. Duda, es muy torpe la duda puede ser, pero ¿influye esta decisión algunos animales domésticos que se tengan? ¿A qué voy? Yo antes tenía un conejo. Eso influye. Algunas personas pueden tener iguanas, pollos, mapaches, no sé, tiburón, no sé. Una de mis tías tenía un cocodrilo. ¿Ya ven? Órale. Bueno, si tenemos un cocodrilo, No, pero por ejemplo, Primero hay que regresar a su hábitat. sí, hay que empezar de otro lado. Sedena. Profepa, Profepa. Fue Ah, una profepa, lagartija o un algo que se encontró cerca de ella, vivía de un río. Ya, no Y lo digas. o sea, pensó que era una iguana. Y empezó a crecer. Y empezó a crecer y se dio cuenta de que era un cocodrilo. Entonces, ¿cómo lo iban a sacar? Sí, esto ya lleva metro y medio, ya no es normal. No, O sea, pero- lo No inventaban forma de y todo. dinosaurio. A excepción del cocodrilo, hay personas que Lleva metro y medio. tienen conejos, que tienen puerquitos vietnamitas, que Patos. son patos, Patos. algunos gallos, ¿no? O sea, se tienen diferentes tipos de animales que consumen ciertas plantas, o sea, que su alimentación en sí son plantas. Si quieres saludar, ahí está la cámara. Quiero interrumpir. Sí. Qué chido invitado, la neta. Sí, lo que estamos viendo. Sí, Esa voz que se escucha. Esa voz que escuchan es la de José Adrián. Está detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Ajá, behind the scenes, adiós. Adiós. Entonces, este tipo de animales que en sí son herbívoros y en el caso del conejo se come a todo, ¿influyen en la decisión de materiales o tal vez en una cerquita mejor? Depende mucho porque incluso hay sistemas que llevan la profundidad, entonces pues posiblemente el conejo no llegue a esa altura. Es que no parecía Que no mío. conocen, era como un dinosaurio. Eso es una liebre entonces. Hijo de la chava. Sí influye mucho, hay algunas especies que son afines al paladar de algunas aves domésticas, generalmente patos, hay otras no, entonces generalmente se les quita la tentación cuando primero ven algo verde, comen, no les gustó, ya lo dejan. Ah, ok. Ok. En conejos, pues no nos hemos topado con un conejo. No, justo. Nadie tenía conejos. No, pero nos hemos. Sí sabemos de ¿Su sistemas perrita que se comía están. las fresas? ¿Ah, sí? Sí, se comió las fresas. ¿Vegetariana? Sí, me Yo tenía un gato que se comía la col. ¿En serio? ¿Qué les pasa? Se la robó Sí. mi conejo, de Los hecho. animales de hoy tan Vegano. Tan humanizados. Son veganos. Son veganos, qué conscientes. Hay sistemas que están en el medio ambiente, o sea, que no están dentro de una casa. De hecho, nuestro modelo de negocios es muy enfocado a pequeñas construcciones, casas, fraccionamientos, pero en realidad estos sistemas existen para dar servicio a grandes comunidades. Entonces no están cercados, no están dentro de una construcción, están mucho en contacto con no solamente conejos, sino con otro tipo de roedores, con animales más grandes como venados, jabalíes, con aves mucho más grandes. Entonces, pues podríamos pensar que incluso avestruces, pues sí, los que están en otros países, podríamos pensar que estos sistemas pues pueden servir más bien como nichos para la biodiversidad, lugares de refugio para estos animales, ¿no? Completas el ciclo, o sea, hablamos Claro. de este ciclo. Sí, pues le estás poniendo como un refugio Y al para final te ahorran el problema, porque ya se alimenta solo la planta, o sea, le cae agüita y abono. Tu único problema ahora era podar. Por si ahora tienes Ya, un animal claro. de estos, te lo podan. Me va a Eso sí comprar un tengo, venado. eso sí tengo que aclarar que mi conejo tenía podadito el pasto sin bronca. Sí, lo tenía claro. al mismo nivel. Sí, eso que ni qué. Pues lamentablemente, muchachos, se nos fue el tiempo, Así es esto lo que de... les dijimos, pero nos vamos a conclusiones. Empezamos con Arturo, conclusiones de Plantae. Bueno, pues Plantae me dieron la oportunidad de pues, formar parte del equipo y estoy muy agradecido, es una gran experiencia, es hacer cosas grandiosas por el planeta y más con plantas, me encantan las plantas.
Lo constato. Es nuestro loco de las plantas, es el loco de las Firmo plantas. eso. ¿Puedes decir cómo es Tengo a la cloro- selva que fuimos? Tengo cloroplastos. Bosque tropical caducifolio. Juré que me iba a aprender eso y no pude. Colores. La otra vez. Bosque tropical caducifolio. Caucifolio significa que tira sus hojas cuando no haya Que es agua. caduco. Que es caduco. Que sus hojas son caducas cuando no llueve. Cuando llueve, tiras hojas. Eso aprendí. Y juré que me iba a aprender esa frase. Y En no. 10 horas se fue Y lo no único que pude. aprendiste. No aprendí nada. No aprendí esa frase que juré aprenderme. Ok. Pepe, conclusión. Que- ¿Qué es todo, verdad? Sí. Pues conclusión. Pues que cuidemos el agua y que va mucho más allá de decir, hoy me voy a bañar 5 minutos nada más o voy a ocupar un poquito menos. Sí es importante, pero pensemos todo lo que estamos echando al agua y también limitemos nuestro consumo de carne, porque el consumo de carne, aquí no estoy diciendo que seamos vegetarianos, sería una buena opción. And conspiracy. Conspiracy está muy Para que buena, entiendan ¿no? justo lo que está De, diciendo de Pepe. cómo la cantidad de agua que utiliza una vaca, Ah. pues es muchísimo, muy alta y esa agua podía alimentar a muchas personas. Entonces, limitar, por ejemplo, el consumo de carne, de ciertos alimentos, creo que también podría ayudar a reducir mucho el consumo de agua. Es muy importante hacer estas cosas. Pues, qué padre que vinieron, bueno, que los invitamos, que están Sí, aquí no, al platicándonos contrario. de todo Gracias. esto, porque pues yo la verdad es la primera, bueno, tal vez la segunda empresa, sin contar Palma, porque Palma no es una empresa, o Es Casita su de vida. Barro, es su Es su vida, vida. que hacen esto por cuidar el medio ambiente. O sea, de pronto sí el ser humano se preocupa por ahí, no voy a comprar este Tetra Pak, no voy a... Pues sí, eso es lo que dice Pepe, ¿no? Es un cambio, pero en realidad aquí lo que valen más son los cambios de hábito, ¿no? Como lo que yo digo, no, a ver, una semana voy a ocupar el jabonzote, ya si me Claro. descarno, pues ya se planta él, Se genera la para piel ganar sola, mi tranquila. seguro. No, o sea, es a lo mejor, pues yo no sabía eso del jabonzote, y pues igual un cambio, pues no me hace mal, ¿no? Y a lo Claro. mejor, pues no, yo no tengo como el espacio o el terreno para construir este proyecto, bueno, pues entonces trato de usar menos el baño o no voy al baño. Claro. No, pero ese es el No tema le de bajen las cuando hagan botellas. pipí. Es Cuando lo hagan que pipí, yo la claro. verdad De hecho, eso sí hago. lo hacemos nosotros. O sea, sí, cuando Domingo va al baño, le digo, no le jales porque pues, yo voy a hacer pipí. Claro, ¿no? pues sí. Y porque, o sea, creo que cada descarga son 25 litros de adiós agua por Sí. nada de pipí que haces. Agua limpia, ¿no? Entonces, Agua limpia. Mejor espérense, o igual el agua de bañarse cuando estén Sí. abiertas, pues agarran la cubeta y la guardan para la siguiente descarga. Entonces, Ya, bueno. creo que en realidad son como cambios de hábito que desde casa, si no tienes el espacio, como decía, para contratar a Planta y que les haga todo este sistema, pues cada quien lo puede hacer. Y ahora los fraccionamientos que están muy de moda, pues órale, como la comunidad se junta y pues podemos hacer una planta o un sistema que nos ayude pues a todos a tratar el agua, porque pues al final lo que dice, si es un ciclo, tus desechos orgánicos pues van a llegar al final a tu mesa porque con eso fueron las aguas de riego. Entonces yo creo que aquí es más una invitación de que obviamente que los conozcan, que sepan de alguien que los contrate y que empiecen con cambios de hábito, porque Claro. cada quien puede hacer algo en su casa, algo. Sí. Y un cambio mínimo yo creo que puede hacer mucho la diferencia. Muchísimo. Yo como en conclusión, sí preocúpense por el reciclaje, por mil y un cosas, pero no a modo de demeritar, pero creo que uno de los sistemas que más debe cuidarse o un recurso que más debe cuidarse es el agua. Porque muchos nos preocupamos del PET, ok, el PET se recicla, se le pueden hacer ciertas cosas al PET, al Tetra Pak también se le pueden hacer ciertas cosas, Usen más vidrio a en las vez de PET. telas, hay como mucha ya tecnología afortunadamente Sí. sobre el reciclaje de ciertas cosas. El aluminio se recicla inmediatamente, el Ujú. vidrio igual, o sea, no estamos como hace 40 años en ese sistema, ¿no? Pero creo que en el agua, no en el reciclaje, sino en el no preocuparse por tu agua que tú dejas ir, es en donde radica el problema realmente de por qué se nos está acabando ese recurso. Justo, no le jales al agua. Mucho tiempo se dijo que le metieras una botella de agua llena Claro. al Sí, buena depósito para que gaste menos agua. Yo, por ejemplo, cuando me baño con una cubeta porque hay mucha agua que no Que se desperdicie. o también otra cosa que puedes hacer, bañate una vez a la semana con jicarazos. Neta, con una cubeta de Sí, agua te bañas bien. sí, y sí, cuando te claro. bañas con la regadera son más de 200 litros. de Claro. agua que te O sea, debes de duchas gastar, ¿no? rápidas, o sea, Sí. 10 Bueno. minutos.
O sea, ese es el problema en donde no reparamos realmente en el agua que dejamos ir. No en la que usamos. Creo que en la que usamos sí tenemos un poco de conciencia de vez en cuando algunas personas de que voy a cerrar el grifo, o sea, esa agua como que sí decimos ok, pero de ahí ¿qué pasa? ¿No? Como bien dice Pepe, pues ya no es mi agua, ya no es mi pedo, ¿no? Sí. Ya es pedo de alguien más, de quien no sé, cuando realmente sí es tuyo, porque Claro. esto regresa a ti en mil y un formas. Sí. En lluvia, lamentablemente lluvia ácida, en una comida, en un alimento de un animal, en lo que gustes y mandes, pero esa agua va a regresar a ti. Sí. Si tú te esmeraste, tomaste un poquito de conciencia y esta agua que tú mandaste, la mandaste agua gris, o ni la mandaste porque la reutilizaste, pero bueno, digamos que la mandaste porque yo recuerdo que dijiste una vez cuando fuimos que un señor te dijo, yo no quiero reutilizarla, simplemente quiero que se vaya más limpia al drenaje. Así es. ¿No? Así es. O sea, si te preocupas mucho por esto, cuando regresa a ti va a regresar más limpia y de una manera más natural. Ese es como el punto en donde creo que sí fallamos muchos. Sí entendemos la parte del reciclaje, sí entendemos la parte de la reutilización, pero no entendemos la parte de la responsabilidad, que es en donde se planta y pone donde se planta y pone un granito de arena para dejar de ensuciar tanto el agua que dejamos ir, porque al final esa agua suena, en el egoísmo del ser humano no cacha bien esta frase que voy a decir, pero es agua que vas a dejar ir, pero déjala ir bien, Claro. ¿no? Con conciencia. Con conciencia, porque esa agua se va a ir, pero si ya se va horriblemente sucia, mejor mándala limpia, Pues sí. o bueno, en el grado que se pueda, ¿no? Sí. Ese es como el punto que digan, y por favor no tiren pilas al excusado, no tiren cosas que son extremadamente contaminantes como electrónicos, Condones, cigarros, toallas, pañales, toda la porquería que le echamos al agua, o sea, eso no se va a deshacer, ni se va a evaporar, ni nada, va Mis a llegar. pañales todavía no se terminan de deshacer. Claro, creo que en el de tu mamá. Tengo De esos, ¿no? 15 años. Claro. Ah, Yo utilicé pañales de tela. yo sé. yo también fue. Ah, qué bueno. Sí, o sea, de hecho eso es un punto que luego le dije a Karim, o sea, neta creo que hay cosas que hemos perdido, Sí. como esta reutilización de los pañales de tela, neta es menos contaminante, o sea, la industria, el capitalista nos ha hecho entender que es más fácil gastar un poquito más para hacer menos trabajo, Para hacernos más cómodos. para hacernos más cómodos, cuando realmente tenemos que concientizar bien en qué es la comodidad. ¿En qué es la comodidad? Sí, Claro. ¿no? Y en qué gastas más a futuro o dejas de perder, ¿no? Como perder un planeta. ¿No? Exacto, ¿No? exacto. Y no va a ser nada cómodo perder No va a ser nada cómodo. una planeta. Sí, vean Madre para que entiendan. En serio. Pero bueno, esa es mi conclusión. ¿Algún saludo? ¿Dónde nos encontramos primero en Plantae? ¿Facebook, Twitter? Pues pueden localizarnos a través de nuestras redes sociales. Seplantae está en Facebook, está en Instagram, está en YouTube, donde pueden ver nuestros videos. Eventos en Facebook. Ellos sí tienen seguidor. Y también en nuestra página de internet www.seplantae.com. En unos días ya va a estar lista. Nos pueden encontrar aquí en Workosfera, nos pueden visitar. Estas son nuestras oficinas, nuestra casa, y aquí trabajamos muy a gusto. Y también los podemos llevar a conocer nuestros sistemas de tratamiento, porque normalmente, bueno, uno quien quiere construir algo de esto, pues lo quiere ver, ¿no? No quiere venir a la oficina. Estaría padre. Sí, estaría muy padre. Nuestras maquetas son, digamos, reales. Están en Africam. A escala. Están a escala. Sí, A escala más o 1-1. menos. Algo así, escala 1-1. Están en Africam, los podemos llevar a conocerlos. Tenemos una planta en Lomas de Angelópolis, también pueden ir allá. Y acabamos de inaugurar una planta en una fábrica de pasteles en Delituti, que es una empresa poblana. Entonces, siempre que compren un pastel, están muy buenos. Muy ricos, sí. Siempre que compren un pastel en Delituti van a saber que compraron en una fábrica que no está emitiendo agua contaminada, ¿no? Esto es spoiler, porque ellos me lo dijeron a mí, no sé si lo quieran decir, pero tienen un sistema también social, que no sé cuántos compras bueno. Sí, bueno, lo que nosotros hacemos es llevar esta tecnología a la gente que no puede pagar por ella, pero lo necesita. Hay que pensar que normalmente la gente que más necesita esto es la gente que menos tiene dinero. Entonces nosotros lo que hacemos es parte de nuestras utilidades las utilizamos para donar este tipo de sistemas en lugares donde no tienen drenaje, donde no tienen baños, donde el agua está muy sucia, donde están regando con agua contaminada, o incluso con esto pagamos talleres para que la gente aprenda a hacerlo, ¿no?
contestando un poquito a la pregunta que hace rato se quedó inconclusa, nos pueden contratar a nosotros, como un montón, nos pueden contratar a nosotros, pero también la gente lo puede hacer. O sea, la verdad es que es algo muy sencillo de hacer, simplemente sabiendo qué plantas, cómo colocarlas, de qué tamaño debe ser, la gente lo podría hacer solito. Entonces también enseñamos de esta forma. ¿Saludos a alguien? Pues a todo el equipo de Seplantae y a toda la gente que ha estado con nosotros, obviamente a todos nuestros clientes que hay por todo, casi toda la República, y pues todos los voluntarios que han estado con nosotros, muchas gracias. Y también la gente que ayudó pues en la ayuda para ahorita para los hermanos de la Mixteca. Sí, cabe aclarar que estas 5 horas de ida y 5 horas de regreso Fue en eso. fue en eso. Fue en eso. Sí, no viajando somos a de la Mixteca. pedos ni nada. Fuimos a la Mixteca, de hecho es Arturo. Fuimos a un pueblito llamado Xochitepec. Xochitepec, gracias. Que está pasando a Jolalpan. O sea, está más cerca de Guerrero que de Puebla, que de sí. Puebla. Ahí fue donde vimos, bueno, el apoyo a la comunidad. Quedó muy feo, en serio. México todavía no dejemos de apoyar. Hay un montón de desastre todavía. Hay gente muy necesitada aún. Aún hay gente rescatando cuerpos en el DF. En serio, no quiero pensar que ya se nos fue el entusiasmo de ayuda, porque en serio Esto va para largo. sí, yo le decía a Karime, esto mínimo para 5, 6, 10 años de Sí. levantar el país, en serio, Sí, porque sí. no es de rápido, en serio. Donde nos tocó irnos, bueno, Pepe dirá, estaba, o sea, fatal, no hay otra Devastado. palabra que de la chingada, o sea, Sí. en serio, mal, o sea, se estaban cayendo las casas, la gente pues no sabía ni cómo hacer para levantar su casa de nuevo. O sea, Ahí en serio, seguían viviendo. ahí seguían viviendo. No, en serio, esto va para largo y pues, pues hay que agradecer a Workósfera, que fue los que nos llevaron y que siguen yendo y que seguiremos yendo en medida Sigue que siendo un podamos. centro de acopio. Sigue Así es. centro de acopio Workósfera, African Safari, Grupo Imagen, no me acuerdo de los otros, pero ahí vienen. Ibero, o sea, en realidad, pues Ibero. en muchos lados. Muchos Yo creo lados, que claro. es raro que digas, ay, no encontré un centro de acopio, entonces vaya. Sí, Claro. sigan apoyando, esto va para largo. ¿Algún saludo? A Vanessa Román, nuestra fan, que ya no sé si no es nuestra fan, pero en mi corazón sigue siendo mi fan. Ah. A Palma, a Casita de Palma. Barro, a Ina, a chicos que estuvieron ahí colaborando en Casita de Barro. Y a Luis Moctezuma, un abrazo y que se recupere su suegra. Y pues sí, eso sería todo. Y estén al pendiente sobre los correos de Ethereum, la página de Ethereum. Ethereum. De Ethereum, por favor, porque vienen unos cambios para el otro año. Por cuestiones de hecho del sismo, se suspende la edición que iba a haber en noviembre con toda la parte de los pequeños spoilers del evento que íbamos a hacer. No se cancela, simplemente se pospone porque la mayoría de las sedes que íbamos a utilizar para todos estos eventos era el centro histórico de la ciudad de Puebla, el cual quedó un poquito afectado por el sismo. Y lugares que no están afectados sirven de resguardo sirven de al resguardo, arte de los entonces museos. estamos un poco como estamos en la loquera. Saludos a Jesús, por ejemplo, que está súper loco en este asunto de cómo solucionar un poco esta afectación, pero no se cancela, simplemente se pospone. Y estén al pendiente sobre Ethereum, bueno, en lelson.com/Ethereum, porque va a haber algunos cambios que son para bien. Espero que los estén todos bonito, pero neta son para bien. Entonces, pues eso, estén al pendiente ahí. Y eso es todo. Eso es Sí. todo, eso es todo, eso es todo. Pues nos Todo. despedimos. Muchas gracias. Esto fue Muchas gracias. La Caja Arte, Diseño y Arquitectura. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Bye. Adiós. Se cuidan. Bye.